Espero que esté en la casa de él. Hola, ¿cómo le va? Habla País. ¿Cómo anda usted? El morocho ese que tiene ahí, la rata esa. Bueno, gracias. Che, loco, ¿cómo va a arreglar para juntos en algún momento la fábrica? Los compañeros que acá están en mi casa. Hablan con vos, ¿dónde van a te hacen entrevistas? 4:30 le dijiste vos, ¿no? Bueno, ¿dónde te hacen entrevista? ¿En tu casa, acá, allá? Bueno, pasan por tu casa. ¿Te doy con ellos, arreglar con ellos? Es complicado. Pobrecito, gatito chiquitito, pobre cosa. ¿Estás enojado? ¿Estás enojado? Decime. No, yo soy amigo tuyo, che, no sabes cómo lo quiero al animal. Si yo me llevara tan bien con los humanos como yo con los animales, sería otra vida. Felicito. Buenas, ¿qué desean? Acá no vive. Venden fruta. Esta es la nueva entrada de FIA. Cuando estábamos nosotros, no estaba esta entrada. No, entramos por allá. Y ahora vamos a ir hasta allá. Después a la vuelta estamos a Terfer, donde estaba el Citrán. ¿Ves? Esta era la puerta de entrada. De acá me lo detuvieron a una vez. Sí, ahí salía. Esta es la vieja entrada, la tradicional. De ahí, arriba, amenazamos llevar los renes y tirarlos. De ahí arriba. Si entraba la policía, los tirábamos. Si lo íbamos a tirar, no sé, pero que tenían un cagazo ellos y que nosotros también un poco, pero... De hace aproximadamente 2 horas y media, la planta Concord de la empresa Fiat ha sido tomada por alrededor de 2.500 obreros pertenecientes al primer y segundo turno de trabajo. El conflicto se ha suscitado a raíz de las sanciones que la empresa ha aplicado a 7 directivos de las organizaciones gremiales que dirigen el movimiento obrero dentro de la planta. Vamos a consultar al secretario general de CITRAC, señor Carlos Macera. ¿Cuál es el origen del conflicto? Bueno, el origen es bastante largo. Desde hace todo el mes de diciembre y lo que va de enero, la empresa se lanzó a una despiadada persecución al cuerpo de delegado y comisión directiva. Como la empresa sabe que durante mucho tiempo aquí en Fiat Concord no se logró un convenio como le corresponde a los auténticos trabajadores, sino simplemente siempre hubo convenios de explotación hacia los trabajadores, es que está buscando el conflicto en este momento para descabezar este movimiento que por primera vez le pone la tapa a Fiat. Yo no sé si estarán... Acá cambiaron chapas, pero todas estas chapas estaban abolladas porque la gente golpeaba acá, tonto, era un ruido infernal. Con las bielas de los autos. Con las bielas acá. Sí, va tapado con pintura, con masilla. Esto tiene más de 30 años, 35 años tiene. Golpeaban. Pam, 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 pam. Acá hicimos la asamblea más memorable que... Acá. Cuando le dije a Curuché, le pregunté a Curuché que qué hacíamos con los rehenes. Le digo, los rehenes están con café, con whisky, están calentitos, nosotros nos cagamos de frío y estaba llovinando. Ah. Y le digo, ¿por qué no los encerramos a todos los empleados, a los jefes, y le quitamos esos privilegios que tienen? Me dice, sube a la asamblea, y vamos, llame a la asamblea y hable, me dijo. Me mandó al frente el cookie. Hablé, temblaban las patitas cuando hablaba. Pero los negros me ovacionaron en esa asamblea cuando le decía yo que les quitábamos los teléfonos, que los teléfonos únicamente los usáramos si tenían su Y acá teníamos la guardia de control que manejaba la sirena en toda la fábrica. Y los teléfonos. Y los teléfonos. La sirena era, si tocaba, por ejemplo,
Cuando tocábamos una sirena, llamaban a una asamblea, venían todos los puestos. Todo esto estaba rodeado de tanques de combustible, de acá toda la vuelta. Y en cada puesto había 40, 50, 30. Una asamblea minoritaria para informar era un pito. Mandaban 3, 4, 5 venían de cada asamblea, quedaba la mayoría en los puestos. Si eran 2, eran general, tenían que venir más gente, la mitad más 1, porque iba a ser resolutiva. Y si había 3 pitos, prendan fuego porque entró la cana, le dejaron, no sé qué. Si le iban, yo nunca supe si le iban a hacer, pero... No, sí, había gente muy decidida. Oh, le tenía un miedo. Sí, mi cargo en Citral fue delegado de la planta C. La planta C eran 4 plantas y era una de las plantas más numerosas con más trabajadores. Por lo tanto, tenía un peso y una representatividad que yo la jugaba en la dirección sindical para cuando íbamos a tomar una actitud de lucha. Entonces, inclusive porque permanentemente estaba consultando a los trabajadores. Como ustedes podrán apreciar, es numerosa la cantidad de gente que se ha encaminado desde frente a Matterfer. El 14 de enero del 71, la toma de la fábrica con barriles de combustible, mechas, los rehenes, toda la comisión directiva de la Fiat, de rehenes arriba, y amenazados de que si venía el ejército o la policía los iban a matar. La pasé en el sindicato de obras sanitarias, que me dieron toda la noche el teléfono y la cosa para comunicar. Bueno, la fábrica, la Concord, era muy, muy grande, pero atrás era todo alambre tejido, alambre de gallinero. Entonces, como la fábrica estaba metida dentro de un barrio también, como casi todas las fábricas en aquella época en Córdoba y aún hoy, la relación con los vecinos era muy grande. El pase por arriba del alambrado de agua, de comida, de radios, la visita a la noche. Señora, ¿ustedes están esperando a sus familiares? Sí. ¿Tienen que salir ahora? Sí. ¿Hace mucho que los esperan? Sí, ya hace las 8 más o menos. Desde las 8 de la noche. Sí. ¿Les han traído alimentos estos días? Sí. Gracias. Cuando tomaban la fábrica, los estudiantes todos venían a nuestra fábrica. Se encargaban de repartir volantes. Flores hablaba en las universidades pidiendo solidaridad, trabajando en distintos centros estudiantiles y todo lo demás, movilizando a la gente, buscando la solidaridad en otras fábricas. Ahora, otra cosa más. Ustedes han entrado en contacto con la mesa directiva de la CGT Córdoba, han pedido apoyo, ¿no? Bueno, tenemos compañeros en la calle que están trabajando en esos contactos y espontáneamente hemos recibido así apoyo moral de muchos gremios, pero veremos en los hechos qué sucede. En lo que hace a los rehenes, el resto de los empleados administrativos... En ese momento estaba el general López Aufrán en Córdoba, porque ellos venían a negociar, larguenos 4 gringos y bueno, le vamos a dar una respuesta. Nosotros decíamos, ni un gringo afuera. Entonces le decíamos, si el ejército viene, por cada obrero que caiga, van a caer 4 gringos de arriba de cabeza. Así estábamos convencidos que teníamos que tener la fuerza y la voluntad y convencidos de que la lucha tenía que ser nuestra. De cualquier manera, lo que
se intentaba era mostrarle a la represión de que la cosa iba en serio. Yo me acuerdo que cuando llega el jefe de policía, que era un general que no me acuerdo cómo se llama ahora, San Martino. Él entra y nosotros estábamos ahí en donde estaban los empleados y le mostramos, miren, general, nosotros no tenemos ninguna intención de enfrentarlo con ustedes, pero si acá reprimen, esto vuela todo. Ahora, si el tipo pensó que sí lo íbamos a hacer, no sé, pero bueno, tampoco se pueden poner en riesgo de que algún loco prenda la mecha. Pero en Buenos Aires una cosa es estar acá, que uno sabe cómo están los rehenes, y otra cosa es estar allá. Allá probablemente creen que los rehenes están sentados así, con un tacho de nafta alrededor, con una vela arriba del tacho de nafta, que si él se mueve se incendia. Entonces, esa es la situación. Ellos tienen urgencia en que se vayan los rehenes. Entonces, ha hablado general Levington con el gobernador y ha dicho, vea, yo voy a firmar el decreto de reincorporación de los 7, pero yo quiero que antes tener la certeza de que no hay ningún rehén. Nosotros consideramos de que hay una vía de solución en este conflicto con una propuesta que hemos hecho y que el doctor Cancher la llevó a cabo delante a la oficina de personal donde están los que, si bien se denominan rehenes, para nosotros no son rehenes, que son, incluso tienen que buscar esa gente que debe andar por planta, dando vueltas, caminando. Si esas personas se quedaron aquí en planta, ha sido con la sola misión de que aquí se custodie, porque ya tenemos experiencia de lo que ocurrió en Kaiser, cuando los compañeros de la ESMACA abandonaron la toma de fábrica, que tenía y que no había ninguno que valorara si había o no había desmanes, ahí se los acusó de robo, de una serie de cosas. Bajo ningún punto de vista después nos salgan haciendo una acusación policial y que después de salir de esta toma con la reincorporación de los despedidos, vayamos a parar presos. Esta situación se hizo internacional, porque de acá en ese tiempo había Telefaz, no me acuerdo que hablaban de acá a Italia. Italia venía a Buenos Aires, como no sé quién habla, pero sé que habla Aldo Ferrer. Aldo Ferrer. Que era el ministro de Economía. Y yo voy a atiendo y me dice, Gregorio, dice, mire, nosotros el gobierno está re caliente con la FIA porque armó este quilombo para destituirlo, tras de esto hay un golpe. Si usted libera a los rehenes, vamos a comenzar a normalizar. Nosotros le prometemos, le digo, no, si no tenemos rehenes nosotros. Y estaban todos los negros en la oficina, estaban todos los jefes. Y decía, Gregorio, pero si usted sabe que estamos en rehenes acá. Y yo le decía, no tenemos rehenes nosotros. Están acá porque es seguridad nuestra nada más. Y así está planteada la situación aquí en la planta de Fiat Concord cuando son exactamente las 3 menos 7 minutos. Todo está pues a la expectativa. Bueno, la madrugada esa, viene la noticia por la radio, por todos los medios familiares que vienen a la puerta de la fábrica, que se acercaba el ejército, la gendarmería, la policía para desalojar la fábrica. Macera me dice, che, nos van a masacrar, van a matar gente. Asamblea, llamamos una asamblea, Martín Federico propone levantar la toma de fábrica, salir pacíficamente, el abogado. Un gringo de abajo le pregunta a Macera, y vos, Macera, ¿qué opinás? Y sí, bueno, me parece que lo más conveniente que dice el gringo, abandonar la fábrica, Macera, al secretario general del gremio. A mí me agarra un montón de delegados, me querían matar, no eran muy suaves, me dicen, no, tenemos que hacer una reunión mayoritaria y tenemos que reunirnos todos los delegados. Llamamos y se vinieron, salimos a recorrer con auto, venía gente, Cuando hacemos la reunión, la gente empieza a rodear la casilla y empieza a gritar de afuera a nosotros, no se caguen, cagones, ¿no? Una cosa, una puteada. Y nosotros no habíamos levantado todavía. Decidimos que sigue la toma de fábrica. A todo esto era a las 4 de la mañana, a las 5, empieza a aclarar, era enero, una asamblea hermosa, y proponen los compañeros que hable yo. Yo era menos creíble desde el punto de vista, que a mí me gustaba siempre, prendámosle fuego a cualquier cosa, entonces me avivo como venía la mano y digo, no, que hable el compañero Macera, lo que se ha resuelto acá, y hable el gringo.
saca, pero mejor que lo hubiera hecho cualquier tipo. El gringo dice, no, compañero, hubo un error, tal vez no, por no consultar directamente a todo. La opinión, y en la cual me sumo, creo que es correcta y que tenemos que seguir, pero aclaman al gringo. Si hay que terminar con los rehenes, terminamos con los rehenes. Si hay que aprender por los gringos, tiene un discurso nunca oído en la boca de que siempre el gringo fue medido. Los negros ahora se ríen de eso, de su propia seguridad, de su propia empuje. Pero la verdad que yo creo que a los gringos se les puso difícil la cosa. Y era natural, qué sé yo. Estábamos ahí, yo me acuerdo que estoy en la puerta de fábrica discutiendo, siento una algarabía en la fábrica, los griteríos, todos tenían radio. Yo estaba en la puerta cuando siento de adentro de la fábrica. Y yo voy preguntando, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ganamos, ganamos. ¿Te acordás lo que fue eso? Familiares de las personas que han permanecido en el interior de la fábrica demuestran así fervorosamente su alegría, pero antes del abandono de la fábrica deben tomarse los recaudos necesarios para que las personas de la empresa que se encontraban aquí en el interior firmen un acuerdo de que se los ha tratado correctamente y que en ningún momento se ha atentado contra su integridad física. El gobierno ha lanzado ya un decreto por el cual se intima a la empresa a la reposición inmediata de todas las personas despedidas. Deseo recalcarle que el estado de la situación en Fiat Concord no se debe a ninguna concesión graciosa de ningún poder público. Es el resultado de una lucha consecuente y de una solidaridad que ha demostrado la clase trabajadora de Córdoba, que nos ha embargado de emoción, que nos ha llenado de gusto, ver el grado de compatibilidad de los compañeros y la forma en que en esta Córdoba se ha institucionalizado la solidaridad para que en próximos conflictos todas las fábricas, todas las plantas, como en el día de hoy, permanezcan cerradas en adhesión a los compañeros que sufren la injusta represalia de las patronales que no tienen escrúpulos en adoptar cualquier clase de medida por defender pesos, por defender cualquier cosa. En estos momentos se procede a retirar varios tanques de combustible que los obreros habían puesto aquí en la entrada como elemental valla de seguridad contra una posible intervención de las fuerzas del orden, de las policías o militares. Se abre ahora el portón principal y ahora sí, uno de los dirigentes se acerca aquí hasta nosotros. ¿Están conformes? ¿Están conformes, Páez, con lo que han conseguido? Sí. ¿Están conformes con lo que han conseguido? Sí, mire, esta ha sido una lucha de todos los trabajadores. Esta es la lucha que deben emprender muchos gremios en cual todavía no confían en sus bases. Y nosotros pensamos que los trabajadores y los dirigentes tienen que fijar siempre, tienen que consolidarse en las bases, apoyarse en la fuerza de los trabajadores, porque nosotros consideramos que el trabajo de masa, el trabajo en conjunto de todos los obreros, es algo que lleva al triunfo, como lo hemos venido demostrando a partir del 23 de marzo. Solamente eso. ¿Se puede considerar? ¿Lo dejamos? Guarda el cable. Como ustedes podrán apreciar, uno de los delegados de CITRAC ha expresado su conformidad por la forma en que se ha solucionado el conflicto. Ya la mayor parte de los obreros que entraban en el interior han hecho avanzar.
una movilización realmente una especie de semi-insurrección. Hay una tendencia muy profunda contra la burocracia sindical, hay un odio que se ve que está arraigado en la gente, que explota contra la burocracia sindical. Cualquier marcha de la época, fueran de los estudiantes, fueran de los obreros, la consigna más cordial era que se va a acabar la burocracia sindical. Era un momento de la lucha de clases en que los obreros se despertaban a montones de cosas que todo el peronismo había tapado. Yo me acuerdo que en una manifestación había banderas con la cabeza de Trotsky, la cabeza de Lenin, la cabeza de Marx y qué sé yo. Y un negro que estaba al lado mío dice, mirá qué fierazo que es ese Trotsky. Es la maldita forja. Acá no se puede, esta sí que es propiedad ultra privada. Esa era la planta de forja. Esta es la fábrica asesina. ¿Ves esa parte más alta? De ahí tiran los martinetes que yo contaba hoy. Ahora, Páez, ¿qué nos puede decir? Tenemos un grave problema con los compañeros de forja, que es un problema que tienen que solucionarlo, dado que ahí eso es una cuestión de que no se ha solucionado todavía. Hay cantidad enorme de compañeros enfermos, enfermos mentales, enfermos sexuales, todo eso derivado del trabajo insalubre que hay en forja. Era horrible lo que pasaba ahí. Horrible. Ese trabajo insalubre causaba las peores enfermedades para un ser humano. 10.000 kilos, una mole que se levantaba a 14, 15 metros de arriba y ahí venía en caída libre, arriba. Y de ahí arriba se soltaba. ¡Pum! ¡Pum! 2 golpes y hacía un cigüeñal. Con un obrero trabajando ahí a 2 metros. No había que evitar que en el término de 2 o 3 años quedara sordo, pero sordo. Yo voy a una asamblea una vez y estaban hablando y te puteaban. Habla fuerte, che, hijo de puta, así con el término que usábamos nosotros. Tenías que hablar a los gritos y planteaban este problema, planteaban aquel. Y uno, el turco Nakuz, ese nombre no se me olvida nunca más, dice, compañero, estamos planteando cosas que son secundarias, y si que nosotros somos machos y nos bancamos el laburo. Y dice, ¿por qué no contamos lo otro que entre nosotros lo hacemos? Que a nosotros no se nos para, no podemos coger en nuestra... Una cosa que a botear te hace mierda. Y se desataron a contar eso que no se animaban a contarlo. Por el machismo, por lo que somos nosotros. Vivimos borrachos, peleando con la mujer, llegamos a nuestra casa y cagamos a palo a nuestra mujer, nos peleamos con ella por las dudas de ella tenga ganas de otra cosa. Quería... Entonces yo, ha pasado tanto tiempo, 30 y pico de años, recuerdo cosas de esta noche, me da mucha bronca. Le prendería fuego a esas fábricas. Con este sindicato nuevo se logra un salto en la conciencia, que era contra la dictadura militar, contra la burocracia sindical, metíamos todos, y contra la patronal. Nos definíamos como anticapitalistas y el que hace dar un salto grande en esto es Flores. Nos invitan una vez a un acto en homenaje al Che Guevara, la muerte de él, va Flores y habla y se define por el socialismo, pero él. Varios delegados, yo tenía un cuerpo de delegados de 125 compañeros, que eran de ideología peronista, dispersa, radicales, había de todo, y lo cuestionan. ¿Por qué había ido a hablar en nombre del socialismo? Ante ese cuestionamiento hizo una asamblea general. Y Flores explica por qué él se decide por el socialismo. Más allá de que tenga cada uno su propia idea.
A Flores hay una exclamación a favor de él. Una de las cosas que decía que nosotros podíamos vivir sin los patrones, que los patrones estaban de más, que nosotros producimos la riqueza y no necesitamos los patrones. Esta es mi letra, esta es mi letra, esta no es mi letra. Esta es una letra de alguien que... Esta sí es mi letra, esta no. Sacábamos el boletín con medios muy precarios, con máquinas que todavía tengo, una máquina común de escribir. Sacábamos un volante todos los días, lo llevábamos a los medios en una moto. Había siempre alguien que manejaba la moto y yo colgada atrás, que bajaba con el comunicado de prensa, subía, dejaba el comunicado, bajaba mientras la moto daba vuelta a la manzana. ¿Te das cuenta que no está firmado? Que no está firmado comisión directiva, no está firmado nada. Dice, hoy como en enero recurrimos a los obreros y al pueblo. Nuestra lucha es parte de la lucha de todos. A nosotros nos sostuvieron ustedes cuando el 15 de enero abandonaron las fábricas en apoyo de nuestros dirigentes despedidos. Y si hoy nuestra intransigencia llega a abrir una brecha en los topes salariales, sabemos que será el conjunto de los trabajadores el que, lanzándose por ella, los hará saltar por el aire. Citrac y Citram llaman a estrechar filas a todos los trabajadores, los estudiantes, el pueblo, que a lo largo y a lo ancho del país están dispuestos a unir su lucha a la nuestra. Contra la dictadura entreguista, contra el capitalismo explotador, contra la burocracia sindical traidora. Córdoba, junio del 71, era el momento en que se discutían las paritarias, los salarios en las paritarias. Sí, este es el tipo de volantes el tipo de retórica. Cada uno tenía su pedacito de influencia y qué sé yo. Por ejemplo, yo discutí un día en Puerta de Fábrica muy feo con el Robi, el PRT, hacía proselitismo y convencía a los obreros de Forja, fundamentalmente, donde tenía una buena influencia, de que renunciaran a la fábrica para irse al ejército. Yo sostenía que en un país como este, donde el marxismo había estado tapado, bueno, las teorías revolucionarias habían estado tapadas por un peronismo que era el nacionalismo burgués disfrazado de obrerismo, convencías a una persona, la persona pasaba del otro lado en la lucha de clases y vos lo sacabas de la fábrica, donde había 4.000 tipos, para meterlo abajo de un matorral en alguna parte. El cordobazo fue el golpe, quedó herido Onganía, pero no cae. Onganía cae al año después. Lo traen a Leviston, peor con Leviston. Traen un gobernador acá que era la reacción total, Uriburu. Y la gente estaba enardecida contra ese gobernador. Y él había dicho que en los sindicatos han ido una venenosa víbora y que Dios le ha deparado el destino de cortarle de un solo tajo. Entonces los negros empiezan a charlar y a hacer chayas acerca de la viborita y la viborita. Señor Páez, ¿podría explicarnos cuál es el motivo de sus diferencias con el resto de las actividades dispuestas por su gente local, es decir, el abandono de fábrica en vez de la toma? Bien, nosotros consideramos de que la única manera de hacer movilizaciones generales y que sean vistas por todo el público es que en la movilización está en la calle. Las pruebas más evidentes hemos tenido con hechos históricos como el Cordobazo, como el Rosariazo y como una serie de hechos que las tomas de fábricas, a no ser por cuestiones propias de que una persona en un establecimiento tenga una relación directamente con la patronal, es donde puede apurar y donde puede tomar rehenes, prepararse contra el ataque de la policía. Y en este momento nosotros consideramos de que esta toma es pasiva. En la calle es donde tenemos que expresarnos, que la gente nos vea, que la gente sepa lo que estamos haciendo.
Ahí ya había un enfrentamiento de estrategias entre las líneas que seguían a Tosco, digamos, esa alianza entre Tosco y los legalistas, CGT de los argentinos, etc., y los sindicatos clasistas de Ferreira. La propuesta de Tosco, de Luz y Fuerza y de Les Mata era tomar los establecimientos. Tanto Concord como Materfer se opusieron porque ellos iban a quedar aislados en Ferreira, adentro de los establecimientos, y realmente el blanco eran ellos. El blanco no era Luz y Fuerza ni era Les Mata, el blanco era terminar con los sindicatos clasistas. Uno de los dirigentes sindicales perteneciente al sindicato CITRAM está dirigiendo la palabra a los obreros en este acto. Han querido atacar el movimiento de conciencia y lucha que tienen los compañeros trabajadores. Todas las fábricas se toman. Nosotros fuimos y tomamos un pueblo, Ferreira. Y ahí en esa movilización nos matan un pibe de mi barrio, Cepeda. Lo matan. 14 de marzo. De acá a 2 cuadras vivía yo, y de ahí parábamos desde arriba del techo, los vecinos y todos nosotros, paraba a tiro la policía. Era un lindo barrio, después los rodearon todos. Ni bien se enteró Córdoba que de la muerte de Cepeda, la gente se largó a la calle. Aún los que estaban tomando los edificios de las fábricas. Todo el mundo a la calle, y ahí se armó el vivorazo en realidad. Hay resistencia en el velorio, convocatoria plenario de la CGT por lo que había ocurrido, paro para el lunes 15, otro paro con movilización. Cuando llegamos a la plaza de Vélez Sarsfield, nosotros caminando ahí, miles y miles de personas, me acuerdo, empleados públicos, estudiantes, todos concentrados, dicen que había 12.000 personas en la plaza. Hay una consigna a los barrios, a los barrios, a los barrios. Tosco había tomado el barrio, y se va a los barrios, se extiende en los barrios. Continúan hacia la plaza Luz y Fuerza, grupo de manifestantes. Después que termina toda la movilización, como a las 8 de la noche, con el Cookie Curuche y con el Cabezón Sufi, en la renoleta del Cookie, nosotros empezamos a recorrer las calles. Hasta allá, hasta cerca de Dinfia, había barricadas, todo, bancos que habían tirado, que habían quemado. Una movilización que en cierto sentido, me parece a mí, supera al cordobazo en el sentido de que se dispersa más, es decir, se pone en vigencia la experiencia del cordobazo. Después vino la represión con la intervención a los sindicatos de CITRAN, Empleos Públicos, Luz y Fuerza, y no me acuerdo cuál otro. Teníamos orden de captura nosotros todos. Claro, teníamos orden de captura. Cuando vengo saliendo de la fábrica, ahí en la puerta, un guardia grita: ¡Flores, Flores, ahí va Flores! Y me agarra. Cuando nosotros hacemos todo esto, lo que fue el vivorazo, eso es un golpe a la dictadura en su conjunto. Para mí ahí cierra, no sabían cómo terminar, no con CITRAN, porque no hay que olvidarse, no era Córdoba. Ya estaba Malargüe, Por la Luz, Rosario, las movilizaciones estudiantiles. La NUCE encontró una muy buena solución para dinamitar el alza, ¿no es cierto?, que fue traerlo a Perón, preparar el Gran Acuerdo Nacional.
paran la mano el gobierno. El peronismo, esas alianzas de CGT que nosotros tácticamente tendríamos que haber estado con ellos, no pelean más. Ellos no pelean más y nos aíslan a nosotros. Y todo esto nos aísla. Nosotros éramos un mal ejemplo. Ellos sentían que estaban muy solos y que necesitaban aliados y además con una necesidad de enfrentar al sindicalismo burocrático, digamos, la necesidad de largar toda esta cosa del clasismo, de la clase, de la explotación, etc. Lo intentamos con los plenarios de CITRAC-CITRAM, polo aglutinador de muchas organizaciones políticas que andaban sueltos por ahí. Pero vino la intervención al gremio antes del segundo plenario. Que una de las razones de la disolución de los sindicatos, yo estoy convencida de que fue la propuesta de la NUCE, es decir, para poder llegar al gran acuerdo nacional y traerlo a Perón acá, CITRAC y CITRAM molestaban bastante. Pero tuvieron que utilizar las balas gruesas, como decíamos nosotros, para pararnos. Porque si no, nosotros creo que marchábamos lícitamente, ya no cuestionábamos una reivindicación obrera o estudiantil, sino que conjuntamente con los estudiantes marchábamos ya diciendo y hablando bien claro de que nosotros queríamos cambiar el sistema. Entran con tanqueta, con tanques, llenan la planta, la gendarmería, la policía, perros, tanqueta. Y lo mismo hay mucha bronca en la gente, tiran piedra, bulones, se queda ahí. Hasta que viene un helicóptero, baja ahí el general, que era el jefe del tercer cuerpo, Alcide López Aufrán. Viene él, y megáfono en mano, incita a desalojar. Nosotros dijimos, vamos a hacer una asamblea. La gente no quería irse. Iba a haber, no sé si iba a haber una matanza o no, pero tomamos la decisión de no sacrificar a nada, recuperar fuerza y ver cómo hacíamos. Estábamos rodeados de tanques. Yo me acerco, me dice que me identifique con el megáfono. Entonces nosotros retrocedimos, hicimos la asamblea y dejamos plantado, bueno, hay que desalojar la fábrica. Desalojamos la fábrica, después nunca más volvimos a entrar. Algunas veces pienso, tiene como un correlato de lo que iba pasando en el país y iba pasando en el astillero. Casi calcado. ¿Cuál es el problema de ustedes? Bueno, el problema es de que acá el promedio de accidentes y de muerte de Astarza ya ha superado los límites programados, creo. Lleva récord mundial, a mi entender, porque ya se lleva una vida por barco. O sea que se hace, de 7 barcos se han llevado 7 vidas, como acá ven los carteles. Astillero específicamente en barcos ¿de qué tipo? Sí, barcos de ultramar, todo de carga de ultramar. ¿Y por qué se realizan esas muertes? ¿Debido a qué? Bueno, ¿quiénes son los responsables? Debido a la mala inseguridad que hay acá en el astillero. O sea, acá Astarza se llena la boca por periódico y por televisión de que tiene un equipo fenómeno de seguridad. Y en la práctica vemos todo lo contrario, porque ya van 7 compañeros que han fallecido. Y en 20 días ya han ocurrido 7 accidentes y este segundo caso del compañero es el segundo con peligro de muerte. O sea, ya la gente cansada por sí sola optó por la medida. O sea, que la consigna que se levanta acá es, hasta que no se elimine el equipo de seguridad y legislemos las propias leyes de seguridad nosotros y tengamos un control obrero de la seguridad, se va a mantener esta medida de fuerza. ¿Este tablón para qué ha servido? Para bajar al accidentado.
¿Lo han usado de camilla? Sí, señor. ¿Cuándo fue eso? Eso fue el jueves pasado. ¿Cómo se accidentó? Fue en un doble fondo, en un Cofferland. ¿Qué viene a hacer eso? Realmente no lo vi. Es el doble fondo, o sea, en el doble fondo estaban trabajando los obreros. ¿Y no había seguridad? No había seguridad, primordialmente. Estaba fresquete porque era mayo, fue del 23 de mayo hasta el 2 de junio. Sí, pasaron bastantes días. Un compañero de la fábrica, en un doble fondo que es debajo de la línea de flotación, hay un doble fondo que son compartimientos de 1 metro por 1 metro donde se entra por un óvalo. Se prende fuego, se quema. Lo sacan los compañeros. No había camilla, es decir, lo sacan en un tablón, lo ponen en una ambulancia y se lo llevan al Instituto del Quemado. Sí, son barcos más chicos, pero bueno, el doble fondo de los barcos que teníamos se podía hacer 10 veces más grande este espacio que está ahí adentro. ¿Quiénes son los responsables directos de todos estos accidentes? Bueno, nosotros creemos que los responsables de estos accidentes son el cuerpo de seguridad de la planta Astarza, porque la planta Astarza tiene un grupo de gente que hace seguridad. Dice ellos que hacen seguridad. Nosotros lo vemos en la práctica que no es seguridad, sino lo que están haciendo es llevarnos a un matadero acá donde realmente nosotros venimos a trabajar y no sabemos si salimos del trabajo. Se toma la fábrica o se toma el astillero con los directivos que estaban dentro, la toma de fábrica con rehenes, con los gerentes, con todo el personal jerárquico, más algunos empleados jerárquicos que había, se decide tomar la fábrica. O sea que el pedo nuestro, ya le vuelvo a repetir otra vez, es que nosotros, los obreros, tengamos un control de la seguridad y legislar la ley obrera. Pero por supuesto, no podemos legislar si tenemos la cabeza, que son aquellos señores que ven allá, que son Torrielli, Apú, Almuiña, Codicetti, porque tienen la mentalidad, lamentablemente, no apta para hacer estas condiciones de trabajo. Muchas gracias. Hasta aquí las declaraciones de los obreros que piden mayor seguridad en el astillero Astarza. Está bueno. Se tiene la adhesión de muchos partidos políticos de izquierda que aparecen en la puerta de la fábrica, trayendo apoyo, trayendo alimentos. Pero había una especie de efervescencia peronista, digamos, en ese momento. Ya aparece en la zona norte la Juventud Trabajadora Peronista, es decir, había copado un poco la toma de fábrica, la JTP, bueno. Por los costados, así, dentro del monte, había gente con algún fierrito viendo si se podía proteger el lugar. Inclusive sé de que había gente con metralladora de pie. Me enteré después. Pero bueno, era una lógica. Cuando ellos protestaban por la ropa, por el salario, que se acuerden, ahora vienen a luchar contra nosotros. Se hace una olla popular, se esperan las noticias a ver cómo está el compañero, viene el sindicato diciendo que está bien, que hay que levantar todo porque ya está bien. El sindicato es rechazado directamente en la puerta. Viene la noticia que el compañero había fallecido en el Instituto del Quemado. Más fuerte que nunca se decide seguir manteniendo la ocupación de la fábrica con la consigna de que no se levantaría hasta que no se crea, no se hubiera creado un cuerpo de seguridad controlado por nosotros, que se reincorporaran los compañeros despedidos desde el año 65, donde había habido otras tomas de fábrica por cuestiones gremiales o políticas, y que, bueno, se pagaran todos los salarios, no se tomara represalia. Bueno, sigue la... No, pero no lo cambie a su manera. No le cambio. No quiero cambiar. Es otro problema el que voy a plantear en este momento. Vamos a reunirnos en otro lugar para conversar, que ustedes designen.
porque... Vale decir que en este momento lo que usted quiere que el micrófono del noticiero Canal 9 se retire para que usted pueda seguir Sí, dialogando. para poder dialogar en una forma tranquila con ellos y llegar a un acuerdo. De la parte regional le pedimos a Canal 9 que no se retire, que se entere de todo lo que está pasando acá. Que acá, por más juez que venga, esto no lo va a levantar ni el juez, ni la policía, ni nadie. Permítame, señor, que el pueblo argentino se tiene que ver por todo lo que está pasando en el astillero Astarza, que durante 10 días tuvimos 7 accidentes, ¿no es cierto? Y tuvimos 8 muertos durante 3 años. Aparte el compañero ha muerto esta madrugada y la empresa no nos ha informado a nosotros que el compañero ha muerto. Tuvimos que informarnos por otro lado de que el compañero ha muerto. Quiere decir que la empresa entonces a nosotros nos trata como animales y no nos tiene como ser humanos. Ya asume Cámpora, ya el 25 de mayo asume Cámpora, así que se le mandan telegramas, vienen algunos diputados. Y no queda otra alternativa, por lo menos en ese momento para el gobierno, que para poder levantar la toma de fábrica con rehenes, que era un hecho inédito, porque por sobre todas las cosas haber tenido al Broncantilo ahí adentro, y le venían con los sanguchitos de miga, lo que sea, y bueno, le afanábamos la mitad o le dábamos un poco de guiso al que comía. Estábamos en la misma situación. No tiene otra alternativa el gobierno en ese momento que mandar al ministro de Trabajo a levantar el paro, o la toma. Viene Otero, en ese momento, Ricardo Otero, y era un sábado. Y bueno, viene, quiere pactar, quiere sacar esto, ¿no? Inflexible. Así que los tipos tienen que reconocer de que no hay alternativa. Está presente el secretario general de la Gobernación, compañero Leandro Maisonave, en representación del gobernador de la provincia de Buenos Aires, quien, al salir de acá, va a quedar totalmente cumplido el problema, a favor de la clase obrera. Somos representantes del pueblo y por lo tanto les pedimos encarecidamente a todos ustedes que como representantes del pueblo peronista sean también comprensibles de la situación y las circunstancias que se viven, y para poder negociar hay que dejar que pase el presidente de la empresa con tranquilidad para que estar psicológicamente preparado. ¿El presidente de la empresa? Va a venir el presidente de la empresa en este momento. Y que pueda pasar tranquilamente sin que haya desmanes ni gritos para poder negociar con él y terminar el problema. Perdón, buenas tardes. 9 Diario, Canal 9 lo molesta. Estamos conversando con el secretario del gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? ¿Su gracia? Leandro Maisonave. ¿Y qué noticia le puede dar a los compañeros obreros? Pues ya tiene noticia, yo que va a haber un tipo de solución. Si viene el ingeniero Alemán en persona acá, así que evidentemente hay un tipo de solución. ¿Usted se retira ahora? No, me voy a quedar, voy a comer acá. ¿Va a comer con los obreros del astillero? Sí, por lo tanto. Me parece que... Llegamos a este triunfo para nosotros en este gobierno trabajador, que es un gobierno del pueblo, gracias a la juventud trabajadora peronista y a la juventud peronista que nos ha apoyado en todo momento. Y en este instante el secretario de la Gobernación, bueno, comienza a probar la comida de la olla popular. ¿Qué le parece esas papas? ¿Cómo están? Le falta sal. ¿Le falta? Sal. Bueno, así creemos nosotros que finaliza con una solución feliz para todos estos compañeros obreros. Sí, bueno, yo quiero aclarar primero que aquí el conflicto salió de las bases. La burocracia sindical nos dejó totalmente solos. Este es el triunfo y eso es lo importante, que lo sepa todo el mundo a través de un canal tan prestigioso como el de ustedes, que este es el triunfo de las bases obreras, porque la burocracia sindical, les vuelvo a repetir, nos ha dejado totalmente abandonados.
se levanta la toma de fábrica firmando que se crea la Comisión de Seguridad e Higiene controlada por nosotros, que se reincorpora a los compañeros, se pagan los salarios y no se toma represalia en ese momento. Mi papá era peronista, es decir, íbamos a lugares, yo era chico y me acuerdo que me llevaba a lugares medios clandestinos, tipo reuniones donde se cantaba la marcha peronista. Mi papá tenía la foto de Perón en el caballo Pintos, ese que tenía pintita. Pero yo nunca pude adherir, aunque la gente había quedado pegada en el discurso de Perón. Que las cosas te las iba a solucionar él, que se habían podido comprar la casa, que había dado crédito, que lo único que había hecho escuela. Además, el viejo defendía la CGT, defendía la columna vertebral del movimiento, que eran los gremialistas. Es decir, era muy difícil poder plantear, en ese caso donde yo estaba, qué pasaba con el peronismo. Pero el gran movimiento, la gran explosión del surgimiento digamos, del tema político dentro de la fábrica aparece a partir de la toma de fábrica y de la asunción de Perón. En lo inmediato, trabajadores y empresarios suscribieron, como parte del pueblo, un compromiso tripartito para organizar los aspectos básicos de nuestra economía. De ese orden surgió una fórmula completamente diferente. Desde que aplicamos la filosofía del acuerdo, no se engañó a nadie. Esa era la política que tenía Perón para llevar a cabo. Y el gran obstáculo que tuvieron no fueron la dirigencia sindical, sino fue las comisiones internas y cuerpo delegado. Sentate, mostrale, sentate. Ahí está. En los años 70, Del Carlos existía en este lugar. Esta era la entrada principal de Del Carlos. Ahí estaba la oficina de personal. En 74, por 3 días estuvo tomada esta planta. Es parte de un proceso que se dio en toda la zona. Se ocupó con rehenes, con los dueños de la empresa. Juan Tito Del Carlos, el jefe personal. ¿Desde cuándo han tomado la fábrica? Desde hoy a las 11:15, pero ya hace 7 días que venimos haciendo paro de brazos caídos. Y hace un mes hicimos un paro de 8 días, en el cual logramos que el Ministerio intercede, nos dé una conciliación y la patronal hizo entrar al despedido. Pero al mes siguiente, cuando terminó la conciliación, echó de vuelta al despedido y después 86 compañeros más. Me recuerdo, la gente, había compañeras adentro de fábrica. Compañeras que tenían hijos, venían las familias. Acá se llenó de gente. Eso nos ayudó a mantener que no entrara nadie, a pesar de estar llena de tanques. Acá se llenó todo tanque de combustible con los Ampimóvil que había en la fábrica. Los compañeros trajimos, se llenó todo con tanques. ¿Qué dice la patronal de esta actitud de ustedes? Bueno, la patronal, nosotros le hemos presentado un pliego de condiciones, por supuesto en las cuales está incluida la reincorporación total de los despedidos,
el pago de los días caídos, la incorporación de los compañeros demoldeados a la UON y la no represalia a todo el personal. Queremos destacar una cosa, nosotros hemos recurrido al Ministerio de Trabajo y no hemos sido atendidos de la forma que corresponde porque hemos ido desde el primer día del conflicto y hasta ahora no hay ninguna solución. Nos hemos visto obligados a tomar esta medida extrema porque ya pensamos de que aparentemente la única forma de convencer a la autoridad es demostrándole que uno está cada día más fuerte. Exacto. Bueno, ustedes ven todo el panorama que se extiende. El PCT tenía peso, gente tendenciada pertenecía al ER, había compañeros del Montonero, del peronismo de base, y había gente independiente, peronista, pero muy clasista, muchos compañeros, muy clasista. Hasta que la fábrica se dio a la reincorporación de todos los compañeros y se formó una comisión interna nueva de delegados. Hubo elecciones donde ganaron los nuevos compañeros que llevaron adelante el proceso. Fue uno de los hechos más importantes que se dio en ese momento, en toda la zona norte. No el primero, porque había hecho una experiencia anterior, había sido Astarza. Perito Moreno al 2800 en Villa Adelina. Aquí se encuentra emplazada la fábrica Los Sadur. Desde las primeras horas de la mañana, unos 1000 obreros ocuparon la fábrica, medida asumida a raíz del despido de algunos trabajadores. Desde esa hora de la mañana, entonces, los obreros estaban aguardando la llegada de los más altos ejecutivos y cuando esto sucedía eran tomados como rehenes. Hablamos con el señor jefe de personal, el señor José Pena. ¿No considera usted que la medida tomada justamente en estos momentos que está viviendo el país no es justamente también la más apropiada? Bueno, yo creo que no, porque casualmente lo hacemos para preservar la fuente de trabajo de toda la gente, para mantener siempre una buena organización, buenos sistemas de trabajo. ¿Usted considera que conservar la fuente de trabajo es despedir, por ejemplo, a 3 obreros? ¿Hay alguna posibilidad de que esos 3 empleados, esos 3 obreros, vuelvan nuevamente a su trabajo a partir de mañana? Bueno, en realidad habría que después de la próxima reunión que tengamos, vamos a saber... Pero nos inclinamos a que sí, ¿verdad? Se había expandido el tema Astarza y Navales. Había compañeros de otras empresas que venían a ver qué podían hacer ante el despido de compañeros. Por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad de participar de un conflicto con una línea de colectivo zonal, la 721. Y a partir de eso, cada vez que nosotros precisábamos colectivo para una manifestación, lo que fuera, los compañeros decían, ustedes vengan, dicen que me apretan y yo enseguida pongo gasoil y salgo con ustedes. Por ejemplo, hubo una toma de fábrica en Terrabuzzi, en Pacheco. La fábrica Matarazo de Fideos que estaba en Villa Adelina nos pidió que los acompañáramos. Fue uno de los enfrentamientos más duros que tuvo los trabajadores con el gobierno e incluso con la burocracia. En su momento más álgido, los compañeros subieron con los rehenes hasta aquella parte donde está el cartel, en esa torre arriba. Bueno, en esa parte estaban con los rehenes. Entonces lo hacían así, lo empujaban como para adelante. En la subida, me contaba un compañero, que ellos decían, tengan cuidado muchachos, que no se golpeen, que no se vayan a caer. Y entonces uno de los que les llevaba dice, entonces ¿para qué lo subimos? Claro, pensaba que lo subían, decía, bueno, a esto dice, si no vamos a tirar. Eso demuestra un poco la combatividad y de la bronca de la gente también. A veces hay muchos casos que no se mide los hechos. La gente está dispuesta a llevar adelante las medidas a pesar de cualquier cosa. Un montón de compañeros vivían en la cava, del cava.
Y bueno, con APAS íbamos, recorríamos todos los compañeros, los contactos, le llevamos periódicos. A Arturo lo adoraban, ¿viste? Ellos decían, qué lástima, dice, que vos no seas peronista, decía. La idea, ¿viste?, del tipo de que Perón, que estaba rodeado, bueno, a lo mejor no escuchaste, algunos compañeros te van a contar, que Perón estaba rodeado. Por eso se veía obligado a hacer esas cosas, las cosas increíbles que podías escuchar. Las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que durante 20 años. El Día del Trabajador sea para rendir homenaje a esas organizaciones y a esos dirigentes sabios y prudentes que han mantenido su fuerza orgánica y han visto caer a sus dirigentes asesinados sin que haya todavía sonado el escarmiento. Que aún cuando los echó de la plaza, los Montos no tenían una posición de decir Perón es un traidor, nada de eso. Lo que nosotros planteamos es hacer una asamblea para que cesara la comisión que estaba en el sindicato y se volvieran a hacer elecciones. Una cantidad de 4 o 5 tipos desenfundaron armas y empezaron a tirar al aire, a tirar al piso. Bueno, se armó un desbande, se rompió la asamblea. La cuestión es de que se interviene por orden del Ministerio de Trabajo, se interviene el sindicato. La sorpresa nuestra fue que los interventores del sindicato eran los mismos tipos que nos habían cagado a tiro en la asamblea. Pertenecían al CNU, era la Concentración Nacional o Nacionalista Universitaria, al CDO, que era el Comando de Organización, es decir, organizaciones peronistas de derecha que ya empiezan a ingresar en la zona norte y por sobre todo en la zona de los astilleros, para empezar a hacer una contraofensiva ante el crecimiento que nosotros teníamos, ¿no? O sea, y paralelo a eso, ya en ese año, en el año ya 74, aparecen volantes de la AAA, amenazando con nombre y apellido a compañeros. Este año 74 ha sido un año de emprendimiento donde cada cual se sacó la careta para mostrar qué era lo que tenía que hacer. Ahora sabemos los que estamos del lado de la patria y sabemos los que están más allá de la patria. El Ministerio de Bienestar Social está orgulloso de la labor que ha realizado mediante el esfuerzo de todos en todo el país. Creo que los ataques de la AAA ya en el peronismo se dieron, ya con Perón. No es que fue una cosa que Perón murió y apareció algo nuevo. El Indio Fernández fue el primero, después fue la muerte de los compañeros de Pacheco, que fue una masacre, después fue los compañeros de La Plata, que fueron como 5 o 6. Ya el peronismo tuvo toda una política de una armazón, de un aparato represivo detrás de eso. La imagen de una figura y por detrás todo un aparato de ofensiva. La ficha personal, en tu caso, está elaborada el 11 de octubre del año 72.
y nos remite a un legajo de referencia que es el 9840. En la ficha personal, como se ve, hay nada más que datos filiatorios, pero lo que hace es mandarnos a legajos en donde hay información sobre tu persona. ¿Y cómo es que se mezcla mi vida en La Plata como estudiante con mi vida en San Nicolás cuando fui a militar al movimiento obrero? Porque justamente como el archivo está organizado no por personas, sino por temas, si vos sos sindicalista, primero sos estudiante, va a haber documentación en mesa A, después sos sindicalista, va a haber en mesa B, y va a haber también documentación en la mesa DS, que es la mesa de delincuentes subversivos, digamos, que empieza a ser el criterio de todos aquellos que se van conformando como el otro para la policía. ¿Qué hacía un estudiante, suponete, con un futuro brillante? No tanto brillante, pero por lo menos un futuro, qué sé yo, mejor que lo que podría ser con un asalariado simple, en Villa Constitución, en una fábrica metalúrgica donde se producía acero y donde las condiciones de trabajo eran de terror. Se discute que los cuadros estudiantiles, que en realidad había muchos en La Plata, así como yo, otros compañeros en cada facultad que eran personas con cierta responsabilidad política, en Buenos Aires, en Bahía Blanca, repartirnos por el resto del país a dos cosas: insertarse en el movimiento obrero y buscar y organizar el partido en cada lugar donde fueran. Bueno, y a mí se me da digamos, la posibilidad de ir a San Nicolás, que todavía es un gran centro siderúrgico, y por ende descubrimos Villa Constitución, que todavía no teníamos conciencia de la magnitud de la clase obrera de ese lugar. Dejalo, no importa, ¿te acordás que era un pedacito nomás? ¿O es todo así ahora? No, ahora sí bien. El primer villazo fue en el 74. Entonces, de alguna manera, todavía yo, para esa época, que era marzo del 74, todavía no estaba dentro como obrero de fábrica, pero lo vivimos desde el Partido Socialista trabajando, desde San Nicolás y las corrientes que venían estudiantiles desde Rosario. Cuando se intenta recuperar el sindicato que estaba intervenido, la Unión Obrera Metalúrgica agarra y dice: no, en Villa Constitución no corresponden elecciones porque no es una seccional independiente, entonces las elecciones no se van a hacer. Entonces, ante semejante fraude, llamarlo así, o ante semejante maniobra de la burocracia, la reacción fue inmediata, pero te quiero contar que las reacciones no salen de la nada, salen de esa bronca acumulada de años. Eso sale re bien. Hasta la marca de la izquierda arriba. Ajá. La clave en el villazo del 74 es la participación de la mujer. Y le dio ese toque de familia que hizo que ese conflicto estuviera ligado a las familias del pueblo. Y entonces la mujer toma un rol protagónico en esa situación. El gobierno del Perón de la época recibe esa firmeza y sabía que el movimiento obrero estaba decidido a llevar adelante esa toma, inclusive con rehenes e inclusive rodeando a los rehenes con tanques de nafta, y fue un triunfo casi inmediato, te puedo asegurar. Y en aquellos años tenía 15 años, era estudiante secundario, estaba cursando el primer año de la escuela técnica, y nuestras vidas era no solamente ir a la escuela, sino
también acompañar a nuestros viejos, como toda la familia de los trabajadores lo hacían. Y en una ciudad donde el peronismo ganó por el 90% de los votos en el año de Cámpora, por ejemplo, y Perón, ¿cómo se entendía o cómo se explicaba que 7.000 trabajadores que menos de un año antes habían votado masivamente por el peronismo y lo habían llevado al poder y había retornado el general con toda una expectativa enorme de todas las familias obreras, estuvieran enfrentando a ese gobierno? Fue una suerte de ver cómo caía en ese sector laboral la figura de Lorenzo Miguel. No era que hubiera una dirección sindical esclarecida y combativa y la base dormía, no, todo lo contrario. La radicalización de los dirigentes era directamente proporcional con la radicalización que había en las bases. Es un polo de atracción en aquel momento de la inmensa mayoría de las corrientes de izquierda que estaban creciendo. Ahora sí cruzamos. Acá estamos en las instalaciones del Club Rivera del Paraná. Aquí en este campo de juego fue donde se convocó el 20 de abril del año 74 ese gran plenario obrero donde participaron delegaciones enormes de trabajadores y estudiantes. La convocatoria es muy linda porque, bueno, es un llamado a coordinar las luchas amplio del movimiento obrero argentino y sobre todo en sus nuevos elementos que surgían como corrientes clasistas que se enfrentaban a las burocracias y a los sindicatos tradicionales. Entonces, la mayoría de estas corrientes eran corrientes de las comisiones internas de las fábricas o de base, que salían desde adentro del movimiento obrero. Pero no todas eran esas. Estaba, por ejemplo, Tosco, que era el secretario general de Luz y Fuerza de Córdoba, o Salamanca, que era un destacado dirigente del ESMATA de Córdoba, o sindicatos de fábrica que habían surgido como Citrac, Citran, había delegados y comisiones internas importantes. Entonces, esos participan, a tal punto que la cancha del Club de Riveras de Paraná, que es una cancha de fútbol enorme, estaba repleta esa cancha. Tuvo toda la vanguardia de ese momento y todo lo que era la zona propulsora, que tenía algunos dirigentes combativos, Martín Amato, que también tenía en zona oeste, que tenía dirigentes combativos. Bueno, estaban todo lo que era la vanguardia de ese momento, del 74. Pero hay un elemento para destacar que ha sido el terrible boicot que sufrió ese plenario de parte de la Juventud Trabajadora Peronista y de Montoneros, que no solamente lo boicotearon, sino que no participaron de esa convocatoria. Sí, pensaba coordinar las luchas de todo el movimiento obrero argentino y hacer suya en cada punto del país la lucha de los distintos sectores del movimiento obrero. Pero queda en esa declaración. Creo que el único que llevaba una posición de coordinadora era el PCT. La mayoría estaban en la posición de Piccinini, de no coordinar. Digamos, tenían la posición del conflicto por lugar, como se venía dando, que por el momento no creé una coordinadora. Una gran sospecha que tuvimos fue que el Partido Comunista, que no quería intervenir en esas actividades, de golpe decide, a partir de ciertas comisiones intersindicales, participar junto con lo que se llamaba el peronismo de base de la época. Y el Partido Comunista se había puesto como un gran aliado del gobierno de Perón. Cuando en Villa Constitución se llama a hacer un frente de una corriente sindical antiburocrática, no se puede llevar adelante porque Tosco no quería romper con el Partido Comunista.
Tosco muchas veces a mí me dijo en la cárcel personalmente, mira Gregorio, yo no soy del Partido Comunista, yo soy de izquierda, soy marxista, pero orgánicamente no estoy dentro del Partido Comunista. Pero no quiero romper con ellos, me lo dijo 1000 veces. Lo importante no era solo coordinar las luchas, eso había que hacerlo. En el plenario se podría haber dado el primer paso para poner en pie una dirección alternativa a la burocracia sindical peronista, que incluso se propusiera disputarle la dirección del conjunto de los trabajadores que aún confiaban en el gobierno. Esa es la gran discusión, pero yo creo que uno de los déficits grandes de esa época era que nadie quería romper con el peronismo, porque el peronismo era una fuerza muy importante. Andá a ponerte en contra de la juventud trabajadora peronista en el Gran Buenos Aires, en las coordinadoras. Te aplastaban, si eran la inmensa mayoría. Isabel Perón denuncia el día 19 de marzo del año 75 que se ha descubierto un complot en el cinturón industrial de Villa Constitución contra el gobierno de ella. 100 autos, uno al lado de otro, Falco, que son autos grandes, así que calculá, con 4 personas en cada auto. Es decir, era un operativo feroz. Entonces, no había una preparación previa que uno dijera, estábamos esperando que venga y vamos a resistir contra esta ofensiva del gobierno. Los sacaron a todos en la casa, casi en dirección. Vos imaginate que Pichi, todos los que estaban presos de Coronda. Tomamos la fábrica, el inmediato esa clásica era tomar las fábricas. Y la Unión Obrera Metalúrgica a nivel nacional se declara en contra de la huelga y a favor de la intervención de Isabel Perón. Ese mismo día había nacido mi hija el 20 de marzo. Entonces, yo el 20 de marzo no voy a trabajar. Entonces, en lo personal, se me produce una tremenda contradicción que es, ¿qué hago? Porque había nacido mi hija. Yo tenía que atender a mi familia. Mi familia en realidad vivía en Buenos Aires. Yo estaba bastante solo. Y tuve que tomar la decisión más drástica de mi vida. Es decir, asumir la responsabilidad de seguir este conflicto, de asumir mis responsabilidades políticas, para lo cual habíamos ido a la regional de Villa Constitución en San Nicolás, y aceptar la responsabilidad que se me había dado de ser miembro del comité de lucha para llevar adelante el conflicto. Entonces le digo a Ana, se van a tener que ir con la nena porque acá no se pueden quedar, porque pueden pasar cosas, y bueno, vienen mis suegros, vienen en auto y entienden también la situación, o no sé si lo entendieron, pero por lo menos, bueno, estuvieron de acuerdo en irse a Buenos Aires. Y fue uno de los momentos más difíciles de mi vida porque por las lágrimas que implicaba tener que deshacerte, desprenderte de una situación de afecto, de cariño, y por otro lado con ese riesgo de no saber qué iba a pasar. Y yo me quedo ya a disposición del comité de lucha, que nos eligen por una asamblea muy grande de todas las fábricas. Y éramos 6 en principio, pero eran 2 por fábrica. Entonces me nombran secretario de prensa del comité de lucha. Empezamos a reorganizarnos, primero a conocernos, a reorganizar y a escribir el boletín de lucha número 1, que lo escribí creo que en una servilleta y con una linterna abajo de un farol o algo por el estilo, porque no teníamos ni lugar ni nada. Y la gente de nuestro partido lo imprime en Rosario y lo trae enseguida. Entonces, rápidamente la gente, por lo menos le llegara un papelito que dijera, mire muchacho, esto lo seguimos de esta forma, ¿no? Se decide de cualquier manera desalojar las fábricas porque iba a ser un enfrentamiento inútil resistir. ¿Qué hacemos después que nos vamos de las fábricas? Ya quedamos organizados por barrios. El comité de lucha era el que hacía de nexo entre todos los lugares. Entonces nos dividimos, hay un tesorero, un secretario de prensa, un comité de relaciones con otras fábricas, un comité político que tomaba contacto con todos los partidos políticos del país, y así cada uno iba haciendo su trabajo y poníamos un punto de encuentro. Siempre había 2 puntos de encuentro. Si este falla, tenemos otro, y así nos íbamos moviendo. Nunca dormíamos ya en el mismo lugar, sabiendo que nos había pasado lo de varias casas que habían ido ya a buscarnos, o sea que ya estábamos en la mira nosotros directamente. Inclusive en las listas negras de lo que sería la AAA, que decía, bueno,
fulano de tal condenado a muerte, etcétera, etcétera. Y creo que fue un factor determinante en muchos jóvenes de la ciudad el hecho de haber tenido que vivir bajo ese gobierno que había sido votado popularmente por la comunidad, una terrible represión. No solamente desde el punto de vista militar, sino psicológica, física. Veníamos a las escuelas en colectivo y los colectivos eran parados y requisados por retenes de policía y ejército. Un compañero mío de Medcon, digamos compañero de trabajo, Rodolfo Mancini, lo habían secuestrado con su auto, lo llevaron a Buenos Aires, lo asesinan en el baúl del auto y le prenden fuego. Terrorismo de Estado. Y es un golpe a todo el movimiento de masa. Se quiere hacer un acto el 22 de abril, unos días antes del 1 de mayo. Ese acto es de una represión feroz y además muy fuerte. Toda la represión del acto, con helicópteros. Y este hecho empieza un poco la dispersión. Esa denuncia de complot subversivo que el Ministerio de Bienestar Social, comandado por López Rega, y los interventores de la UON y el mismo Lorenzo Miguel, no fue más que la antesala de lo que el movimiento obrero después iba a vivir a partir de marzo del 76 con el golpe de la dictadura militar. Después de lo Rodolfo viene otras detenciones al resto del comité de lucha y entonces ya vamos quedando pocos, igual sigue funcionando, nos entramos a organizar y decir, bueno, ya por barrios, a levantar la huelga organizadamente. Entonces, creo que logramos una retirada ordenada. En esa retirada ordenada, los dos últimos en caer somos, por lo menos del comité, somos Pacho y yo, que cuando llegamos esa noche a la casa donde queríamos pasar la noche en Rosario, ya nos estaban esperando y bueno. Esa antesala del golpe militar del 76 quedó reflejada en la política que tuvo la gran patronal de Asindar, que fue la que inauguró los tristemente y célebres centros de detención clandestinos donde decenas de compañeros sufrieron la tortura, donde decenas de compañeros dejaron sus vidas. Esa derrota que nos impusieron a sangre y fuego en el 75 fue lo que en el 76 la dictadura encabezada por Videla impulsó a nivel nacional y que llevó a la liquidación física de 30.000 compañeros. He dicho y lo repito porque es necesario decirlo. Esta subversión está en varias partes. En lo que pueden ser los montes y las montañas de este norte argentino. Pero también está acá. Y está en las fábricas. Entonces es deber de todos los argentinos expresar nuestras ideas positivas con responsabilidades. Nosotros en nuestro ámbito lo hacemos en la medida de nuestra capacidad. Pero yo quiero también que las direcciones sindicales denuncien realmente en qué forma y en qué medida baja la producción del país porque hay resortes negativos dentro de muchos ámbitos de producción. Y si esto es así, eso hay que aliviarlo. Hay gente que en la fábrica está perturbando el trabajo.
No se discutía si era necesario hacer la revolución o no, si había que luchar o militar por un cambio social o no, no era la discusión, el debate que estaba en curso. El debate que estaba en curso era si era la vía armada que propulsaban las organizaciones guerrilleras impulsadas por el triunfo de la Revolución Cubana o la vía de la revolución en manos de la clase trabajadora. Yo empecé a militar en el año 73. La participación en el encuentro de Villa Constitución en el Club La Ribera es uno de los hechos que más me quedó grabado, junto al 1 de mayo del 74, cuando Perón echa de la plaza a Montoneros y a la JTP. Es decir, fue el primer hecho que ponía blanco sobre negro y le sacaba la careta al regreso de Perón. También, así como el 1 de mayo fue el anuncio de lo que se venía para el movimiento obrero y para la clase trabajadora del conjunto, el Rodrigazo también fue la piedra de toque para la burguesía, porque vio que se había muerto Perón, no había posibilidades de que quien encauzara al movimiento obrero y las movilizaciones que había en esa época, y era el primer paso de una experiencia que comenzaban a hacer los trabajadores y las masas con el peronismo en el poder. Un plan de ajuste llevado adelante por su propio gobierno. El ministro va a hablar por radio y televisión. Seguramente 8:30, una hora que sea la correcta para que un pueblo pueda saber quién es este humilde ingeniero Celestino Rodrigo que hoy carga al pueblo argentino con una tarea tan intensa al cual nunca se creyó acreedor. El discurso del ministro de Economía, difundido anoche por radio y televisión, es reproducido esta mañana por todos los matutinos de Buenos Aires. Bueno, evidentemente de que el ministro no descubrió nada nuevo. Al decirle que se encuentra con una gran inflación, piensa de que si para llegar al ministro recién se da cuenta de lo que es inflación, no le veo el motivo. No sé, en realidad no dijo nada, porque inclusive la vez pasada dijo que cuando él empezara a actuar no iba a decir las medidas que iba a tomar, para que la gente no se... Pero evidentemente de que no sé, este señor, el primer inflacionario evidentemente es el gobierno. Me acuerdo un compañero que es desaparecido, Alejandro Sonini, que éramos amigos. Había vendido un Fiat 600 que tenía y la plata no le alcanzaba casi ni para una bicicleta. Había hecho una devaluación terrible el Rodrigazo. Señor, ¿por qué aumentan los colectivos a partir del día domingo? La verdad que no sé. La verdad porque son cosas de patrones. ¿Usted no es patrón, señor? No. ¿Y le parece lógico que a partir del día domingo se incremente el costo de la vida? No. Yo he visto también por la ropa de los chicos, de la escuela, cualquier cantidad de dinero uno gasta. ¿Pero la ropa aumentó en la misma proporción que los alimentos? Bueno, sí, creería yo que muchísimo. Y bueno, uno tiene que comer fideo, todas esas cositas, con un poquito de carne, unas papitas y rebuscársela. ¿Qué comiste hoy? Y comí un patty, un sándwich de paté. ¿Cuál es la salida? Los políticos caducos que tenemos van a solucionar algo en absoluto. El pueblo tiene que estar más unido. El 27 de junio nosotros vinimos acá a la planta y los compañeros hicimos una asamblea y el gremio había llamado a una movilización en Plaza de Mayo. Nosotros fuimos casi todos los compañeros. En Plaza de Mayo, la dirigencia quería apoyar a Isabel, una forma de presionar, pero tampoco definirse. Esa política que tiene la burocracia de sí y no, una forma de presionar porque la presión de la gente era muy grande, perdía un prestigio enorme. Y por otro lado, tampoco romper con Isabel, seguir manteniendo las relaciones que tenía el peronismo. La gente totalmente distinta, la gente insultaba a López Rega, insultaba a Isabel y decía, bueno, se empezó a plantear ahí 14.250 o paro nacional. Para los que estuvimos ahí, marchando con los compañeros de trabajo de cada sindicato, de cada lugar de trabajo, vos veías que pasaban la seccional Vicente López, la seccional Pacheco, todas las seccionales de todo el país con centenares de obreros desfilando y vos podías estar una hora y media y no terminaba de pasar la columna del sindicato
de la UON y así los otros sindicatos. Entonces nosotros vimos a la clase obrera movilizarse por miles. Los compañeros paritarios estaban juntos peleando contra la patronal por intermedio de las coordinadoras, que era lo primero que aparecía o lo que apareció como una parte importante dentro de la confrontación con la CGT. Estaban las coordinadoras norte, sur, oeste, que eran las más importantes, y en las coordinadoras se votaban paros regionales de esa fábrica que nucleaban, inclusive a fábricas que no estaban, que no tenían representantes dentro de las coordinadoras, terminaban acatando las medidas de paro a pesar de que la burocracia no tenía un discurso en contra y política activa en contra de esas medidas. Hicimos una movilización muy grande con las coordinadoras para ir a la Plaza de Mayo. Era toda la mano que iba para la capital por Panamericana eran todos colectivos, es decir, kilómetros de colectivos. Así que cuando llegamos a la altura de lo que es Fondo de la Legua, que estaba la fábrica Pati, Fanacoa en ese momento, no sé si Pati estaba, nos para la policía provincial. De acá hasta donde ustedes quieran, hasta la General Paz llegan. Ahora, cuando ustedes traspasen la General Paz para allá, la Policía Federal tiene orden de tirar. Y ahí se hizo la asamblea, ¿ven? Con muchísima gente. Y con los micros todo puesto arriba de la Panamericana. Era digamos, un panorama bastante pintoresco y lindo. Y la zona sur, los viejos compañeros siempre cuentan cómo eran las reuniones que se hacían junto a propulsoras, docentes, trabajadores estatales de las distintas fábricas petroquímicas, de la construcción. Una forma de participar del conjunto de los trabajadores, donde podías hacer una asamblea y llevar el mandato de la asamblea. Ese es un punto decisivo, porque si tenés que tomar una medida, parar, decimos vamos a parar todo, y la fuerza no da, no sirve la coordinadora. En este momento, compañeros, lo único que les pido es de que una vez por todas tengamos que tomar esa bandera de trabajadores, compañeros. Los trabajadores obligan a la burocracia a convocar a una huelga general, la primera huelga general que se llevan adelante los trabajadores a un gobierno peronista. Y terminó cayendo no solo el ministro de Economía, termina renunciando López Rega. El movimiento obrero le dobló el brazo al gobierno peronista. Cayó hecho pedazo lo que nosotros siempre decían, el famoso pacto social. Estalló por el aire el pacto social, el famoso pacto social de Perón. Los trabajadores, en buena, lo destruyeron. Lo que se había abierto era una crisis de los trabajadores con el peronismo en el gobierno y con los dirigentes, con la burocracia sindical. Se había tirado bajo un plan, pero nada, no estaba establecido que las coordinadoras tenían que limitarse a acciones reivindicativas solamente. Podían haber avanzado a convertirse en una alternativa política a la burocracia peronista de la CGT para pelearle la dirección del movimiento de masa. Y en ese camino luchar por un gobierno propio de los trabajadores y el pueblo. Esta es una pelea que solamente la podría haber dado un partido revolucionario. ¿Hay un responsable de esta crisis? ¿Quién podrá tirar la primera piedra en este proceso? ¿Y qué va a hacer usted para recoger la piedra, doctor Cafiero? Sí, sinceramente, poner todo lo que yo pueda poner en el lugar donde me toque actuar para que este proceso pueda de alguna manera superarse en su más breve término. Esto no significa que no sea duro el camino a transitar. No me gusta mirar para atrás. Vamos a transitar de aquí en más por los senderos de la doctrina peronista, que en el campo obrero están perfectamente clarificados por los documentos emitidos por la CGT y las 62 organizaciones.
La burocracia sindical, como no podía ser de otra manera, se reubica y termina transformándose en el principal sostén del gobierno. De las corrientes que dirigían a las coordinadoras, la JTP y los Montos estaban subordinados al peronismo. El PRT y el ERP, por su propia estrategia guerrillera, se negaban a tener una política para permitir el desarrollo del movimiento de masas. Ninguna de las corrientes levantaba una estrategia para aprovechar esta crisis para que la clase obrera avanzara a su independencia política y se plantease el problema del poder, la disputa del poder con la burguesía. Tampoco lo hacía el PCT, donde yo militaba, se planteó esto, se propuso esto como una alternativa. Volviendo a ese tema que todo el mundo tiene en boca, ¿usted cree en el golpe de Estado en este momento? Yo creo en las instituciones. En ese entonces ya había dictaduras en Uruguay y en Chile. En nuestro país, los empresarios y el imperialismo organizan y llevan adelante el sangriento golpe genocida del 76, lo que marca el cierre del proceso revolucionario abierto en el año 69 con el Cordobazo en la Argentina. Vení, Tito, dale, vamos. Que esta memoria de las cosas que se hicieron, las cosas que hizo la clase obrera, las cosas que se hicieron en un proceso de concientización, no son posibles de ser apoderadas individualmente. Es decir, uno es el portador, la persona que recuerda, pero no sirve recordar para mí. Esto es recordar para que uno lo guarda para otro momento de alza, para que los obreros que tienen que llevar adelante este proceso se apoderen de ella, lo tomen como herramienta. Es decir, no es cuestión de volver a cero cada vez. Hay una experiencia que tiene que ser conservada y transferida. Y bueno, yo tengo 80 años, así que hay que apurarse. Me encantaría no morirme sin ver algo, ver la juventud libre, la juventud, ¿sabes cómo piensa uno? Y digo, la puta, ¿qué sociedad les va a tocar a ustedes difícil? Muy difícil va a ser. Aunque no milito, no sé si no voy a militar más, pero para mí yo no reniego de lo que he hecho, me parece que hice lo que sentía. Me dio mucha experiencia, me ayudó mucho. Me ayudó quizás como individuo, quizás sería un viejo reaccionario que sería peor de lo que soy. En cambio, me dio algunas cosas, algunos valores que lo reivindico. Y me da también la satisfacción de conocer gente muy buena, conocer lo mejor de la clase. Eso son cosas que para mí me dio una satisfacción muy grande. Eso no voy a renegar nunca de eso, al revés. No la veíamos ni cuadrada, nosotros la veíamos más o menos. No era que nosotros también éramos clasistas, ni éramos la vanguardia, éramos la vanguardia natural de un movimiento que se gestó en fábrica, pero la verdadera vanguardia es aquella que está organizada en su propio partido, cosa que nosotros no alcanzamos, por lo menos yo, no alcancé a visualizar la importancia que tenía haberse pronunciado en la fábrica, en las asambleas, diciéndole a los compañeros, nosotros tenemos que tener nuestro partido, y haber explicado, así como Alzogaray tiene su partido, los peronistas tienen su partido, nosotros tenemos que tener nuestro partido. Eso a mí por lo menos no se me ocurrió nunca.
Yo creo que la importancia que tiene rever la historia y sobre todo los grandes procesos de las gestas más heroicas que llevó adelante la clase obrera argentina tienen que servir como... De ahí donde tenemos que sacar las enseñanzas, decir cuáles son los errores que cometimos, qué es lo que nos faltó, porque me parece que para toda una camada de jóvenes que empiezan a ver con otros ojos la militancia, puedan sacar las lecciones de cuáles son los errores que se cometieron en el pasado y cuáles son las debilidades que tuvimos para avanzar a disputarle el poder a los capitalistas. Es decir, que la burguesía y el imperialismo tienen su comando centralizado que piensan las 24 horas para ver cómo nos joden a los trabajadores. Nosotros nos falta ese comando. Tenemos los soldados, tenemos el ejército, pero sin ese comando centralizado que es lo que falta todavía. Y yo creo que hasta el día de hoy sigue siendo una falta que tiene nuestra clase. Energías y disposición a la lucha no le faltan.